Buenos días. Desearía leer una porción de la Escritura que se encuentra en Jeremías 3, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado. Se dice de una historia de un juez y su amigo. Dos hombres habían sido buenos compañeros en su juventud. Luego la vida los había separado. Se habían perdido de vista por completo. Pero un día, oh sorpresa, se volvieron a encontrar. Fue en la sala de un tribunal. Uno estaba allí como juez, el otro en calidad de acusado. El juez enseguida reconoció a su antiguo compañero, pero dejó que el asunto siguiera su curso. La condena correspondió con lo que merecía el delito: una fuerte multa o la cárcel en caso de no pagar dicha multa. Apenas pronunciada la sentencia, el juez se apresuró a salir de la sala y se quitó su toga. Volvió junto a aquel a quien acababa de condenar y, golpeándole el hombro, le dijo: No te preocupes, yo voy a pagar tu multa. Ahora ven a cenar conmigo. Ese hombre, después de haber cumplido su deber de juez, aplicando estrictamente la ley, se sentía completamente libre para dejar que hablara su corazón y su conciencia de poder ayudar a su antiguo amigo. Esta es nuestra propia historia. Todos merecíamos la condena divina a causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Dios es santo y justo. Debido a su santidad, no puede tolerar el mal. A causa de su justicia, debe castigarlo. No puede pasar por alto ese pecado o esa maldad cometida hacia él. Pero todo lo puede perdonar gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, si me queréis acompañar. Romanos capítulo 3 nos dice así la palabra del Señor en el versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Versículo 10 dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 23 hasta el 25. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de mostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, es decir, bajo la ley. Dios pasó por alto esos pecados, ¿verdad?, de su pueblo. Pero ahora manda a todos los hombres a que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto podemos verlo en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer también el versículo 3 y 4. Primera de Timoteo,
capítulo 2, versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual Dios desea y quiere que todos los hombres sean salvos, hombres y mujeres, y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dice en Romanos, la lectura que hemos leído, que todos o nosotros, en el versículo 9 de capítulo 3 de versículo 9, dice, nosotros significa los judíos y ellos los gentiles. Pablo, habiendo respondido a la objeción presentada en el versículo 5 y por el judío con que pasaba a hallarse sin culpa, afirma de nuevo la acusación original de injusticia universal de parte de los judíos y gentiles. En cuanto a la culpabilidad, el judío no era mejor que el gentil. Bajo pecado significa bajo la condenación, bajo la condenación del pecado. Y Pablo en el versículo 10, en el versículo 10 de Romanos 3, dice que apela o está apelando a las escrituras de los judíos, a una autoridad que no podrían negar. Justo, aquí la palabra justo, no hay justo, es decir, en el sentido absoluto de nunca haber pecado, no hay ninguno legalmente perfecto. Pero teniendo esto en mente, Dios ha usado de su gracia. ¿Qué significa la gracia? Recuerdo las palabras de un hermano que dijo, refiriéndose a la gracia de Dios, él lo expresaba así, que era algo que tanto necesitábamos, con tanta urgencia, ¿verdad? Algo que tanto necesitábamos, pero que tampoco merecemos. La gracia de Dios es grande. Grandes riquezas de Dios al costo inestimable de su amado Hijo. Es decir, como dice el cántico, sublime gracia sigue siendo uno de los más conocidas del mundo. Sublime gracia, dulce son, a un infeliz salvó, perdido andaba y me halló, su luz me rescató. Bueno, como bien dijo otro hombre, no hay palabras más maravillosas en todas las escrituras. De esta palabra, la palabra gracia. ¿Y por qué el hombre, según vemos la escritura, como hemos leído en Romanos capítulo 3:23, es decir, ambos judíos y gentiles están perdidos sin esta salvación por la simple razón de que estos dos grupos de la humanidad han pecado y por eso se hallan bajo la condenación del pecado? La gracia de Dios ofrece al mundo el indulto, el perdón a través, ¿verdad?, de ese inestimable y grandioso amor de Dios en el enviar Él a su Hijo al mundo. Dice que destituidos de la gloria de Dios, es decir, gloria es honor, habiendo pecado el hombre no da honor a su Creador como debía de haber hecho. La gloria de Dios consiste en su perfección absoluta. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, como dice Primera de Juan 1:5. Por contraste, el hombre al pecar pierde la inocencia con que nació
así se haya destituido de la gloria que Dios mantiene. Pero dice Romanos 3:24, siendo justificados como gratuitamente. ¿Por medio de qué? Por medio de su gracia. Este versículo implica puntos antitéticos, es decir, primero, lo gratis contra la deuda. La gracia de Dios indulta al pecador cuando obedece esta gracia, cuando obedece el Evangelio de Jesucristo. Segundo, la gracia contra el mérito. Por gracia somos salvos y no por nuestros méritos. Y tercero, la redención contra la perfección legal. Bueno, la redención ¿de qué? Del Evangelio, ¿verdad? De esa buena noticia contra la perfección de la legalidad de la ley de Moisés, que nadie podría salvarse, dándole cumplimiento perfecto. Los versículos 21 al 24 de Romanos capítulo 3 se conecta estrechamente con Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué hizo Dios? Dios envió al mundo a Jesucristo y nos trajo esa buena nueva de esperanza y de salvación, el Evangelio, esa buena noticia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree, tanto judío primeramente como también el griego, es decir, todo el mundo se puede beneficiar de ese poder de Dios para salvación, que es el Evangelio. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, el plan de salvación en el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el Evangelio es la potencia de Dios para hacerle justo al hombre pecador que obedece de corazón al Evangelio. Y esto es posible gratuitamente. Justificado, Dios perdona al pecador, ya no es culpable, es justo como si no hubiera pecado. Gratuitamente indica lo que es sin costo. La justificación de Dios es regalada. Sí que fue de gran precio, de gran costo la redención de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir en esa muerte y muerte de cruz para darnos a nosotros esa esperanza de vida eterna. La justificación de Dios es regalada, no comprada. Dios ha dado a su Hijo, como dice Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de gracia por medio de la fe es don de Dios. Eso dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un regalo, es una dávida, es un don de Dios. ¿El qué? La salvación, ¿verdad? Y la redención es el acto de redimir o el hecho de ser redimido. Cristo es el redentor porque Dios en Cristo provee al pecador el medio de salvación. Dice el versículo Romanos 3:25, muy interesante, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Significa satisfacción u ofrenda favorable. Cristo es nuestra
satisfacción, nuestra ofrenda favorable. Cristo es el sacrificio que justifica a Dios al perdonar al pecador. Cristo en la cruz sufrió las penalidades de la ley violada, es decir, Él murió. Y esto da razón porque Dios pueda perdonar al pecador y así aplicar su ira contra el pecador. Mis queridos hermanos y amigos, si tú no eres un hijo de Dios, si tú no has obedecido al Evangelio, Cristo es tu Salvador. Como aquel juez que dio un veredicto según la ley, un veredicto estrictamente. Así también Cristo dará un veredicto, será nuestro juez cuando partamos de este mundo, de esta vida. Pero hoy es tu Salvador. Él pagó tu deuda. Él te indultó. Dios te indultó en Cristo Jesús. Dios te ama. Dios quiere tu salvación. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice también. En este caso podríamos verlo en Hechos capítulo 17, unas palabras muy hermosas que Pablo les habló a los atenienses. Dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y mujeres en todas partes en este mundo, que se arrepientan, porque Él, Dios el Padre, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Muchísimas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y feliz.